Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. Mi nombre es Ana Luna, ejecutiva en presidencia en el Clúster Espacial de Baja California. Nos honra mucho el día de hoy presentarles al ingeniero René Mendiola. Él nos estará compartiendo el tema el delito cibernético en la industria y la relevancia de la ISO IEC 27001. René Mendiola es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Cuenta con una maestría en Administración General y una maestría en Administración del Capital Humano. Es certificado Black Belt y es instructor calificado en la industria médica en cumplimiento regulatorio FDA COFEPRIS, en protocolos de validación de la industria médica y en Risk Analysis ISO 14971. Es instructor de sistemas de gestión de la ISO 9001, ISO 14001, 45001, 27001 y AS 9100. También es catedrático de las carreras de Ingeniería Industrial y licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias, ingeniero, por su participación en la sesión de hoy. Antes de darle la palabra, el presidente del Clúster Aeroespacial también dará la bienvenida. Muchas gracias, Anita, por la moderación de este webinar el día de hoy. Y René, muy agradecido por esta plática tan importante para todos. Definitivamente estamos en una era digital. Ya somos adictos a pues estar conectados y en muchos de los casos de manera voluntaria tener acceso a diferentes plataformas que nos hacen vulnerables, no solamente como individuos a través de nuestros dispositivos, sino a través de nuestras computadoras en nuestras oficinas, que podríamos poner en riesgo a la empresa en la que trabajamos. Entonces, considero que, como bien se comenta, no se trata de que simplemente en un curso podamos entender qué podemos hacer para prevenir, sino cómo educar más bien a cada uno de los miembros de la organización de donde menos te esperas puede haber una irrupción en tu operación. Por lo tanto, muchísimas gracias. Y le agradezco también a Carlos Peña la oportunidad y evidentemente pues, a todos nuestros amigos, colegas, miembros, empresarios que se conectan a través de esta plataforma. Igualmente, bienvenidos los que están conectados a través de Facebook vía streaming y a la industria aeroespacial, a la industria aeronáutica, a la de defensa, que también lo están haciendo a través de sus circuitos cerrados. Muchísimas gracias a todos. Anita, te regreso el micrófono. Muchas gracias. René, puede comenzar. Gracias, René. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y pues bueno, vamos a comenzar un poquito la plática. Pues bueno, el tema, como bien comentaban hace ratito, vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el delito cibernético y pues los controles de seguridad en el manejo de la información. Y para eso, pues bueno, les traje un poco de información preparada relacionado con este tema. A lo largo pues ahora sí que ya de la historia, porque ya tiene tiempo que esto se ha venido incrementando, el costo aproximado, de acuerdo con Accenture, sobre lo relacionado a robo de información personal y confidencial de las empresas, han dado entre los 6 y los 8 millones de dólares por año. Más o menos es algo que se estima, y con el paso del tiempo esto se incrementa. Por el otro lado, por ejemplo, Ernest Young nos ha dicho o nos ha comentado también en relación a este tema que pues tenemos que tomar una serie de mecanismos de control y de prevención para garantizar que este tipo de incidentes donde se divulgan pues aspectos importantes de nuestra información estratégica, costos o en su caso simplemente el bloqueo y el acceso a nuestra información pues puede ser bastante costoso para nuestra operación, y esto nos lleva a la parte de implementar herramientas de prevención. A través de diferentes plataformas relacionadas con esta parte de la seguridad en la información, pues algunos de los pues datos que tenemos, por ejemplo, en el caso de IST, que es propiamente una plataforma para la parte de seguridad o antivirus, nos está diciendo que, pues derivado de una encuesta que se hizo en empresas latinoamericanas,
el 66% de los entrevistados ha tenido problemas con infección de códigos maliciosos. De ahí le han robado información a través de algún medio electrónico, pues el 62%, ¿no? Y pues realmente también por ahí errores en la parte de las informaciones. Y pues en el caso de las organizaciones que tienen una estructura de seguridad, pues la mayoría no han tenido incidentes, pero cuando no se cuenta pues con controles formales de seguridad, pues lo que estamos viendo es que pues se presentan incidentes como lo que sería infiltración de malwares, bloqueo, encriptación de información y hasta robo de datos personales. Y esto es información obtenida pues de todos pues, los entrevistados en Latinoamérica. También tenemos ahí situaciones, no sé si han oído de esto, de los famosos ransomware, que pues son una amenaza continua, que con el paso del tiempo se han venido controlando con antivirus y con información más que nada, pero pues, por ejemplo, ya se estima que los ransomware pueden llegar a tomarnos hasta 64 millones en la industria, ¿ok? Muchos de estos pueden llegar a recuperar sus archivos guardados o protegidos por este tipo de encriptaciones a través de los ransomwares y pues a lo largo del tiempo pues este tipo de situaciones no se quita o no se elimina de la totalidad, pero pues podemos irla reduciendo, ¿no? Y pues son impactos bastante significativos. Una disculpa, me acaban de notificar por ahí que alguien chocó, pero bueno, nada más siguiendo con el tema, pues comentándoles más que nada que que en esta parte de la pérdida de información por virus, por ransomware o por algún tipo de mal manejo de la información, pues no deja de estar presente en las organizaciones. Mucho tiene que ver con prácticas internas en las empresas, mucho tiene que ver con información que se comparte de manera incorrecta, pero al final, pues todo esto tiene que ver con el manejo de la información. Un poquito más de datos, ¿no? En relación con la fuga y pérdida de información, la mayoría de la pérdida de información se debe a errores humanos y errores internos en las organizaciones. Realmente el 13% se debe a hackeos y el 21% se debe a políticas inseguras, ¿sale? En términos de identidades expuestas, pues igual muchas veces el problema no es que no se meta un hacker y no la robe, sino que realmente compartimos la información sin querer y la damos a conocer a personas que no están dentro de nuestro alcance o que no deberían estar dentro de nuestro alcance. Entonces, en términos generales, el 78% de la pérdida de información en las organizaciones se está dando por malas políticas internas, ¿sale? Eso es realmente lo que se presenta, ¿sale? Disculpen, les puedo pedir un minuto, es que hubo un accidente, nada más tengo que confirmar algo y denme 2 minutitos de antemano, una disculpita, por favor. Ok, disculpen la interrupción. Aquí un detalle familiar. Ok, disculpen. Entonces les comentaba relacionado con esto. En general, en la mayoría de las organizaciones, el problema que se nos presenta en términos de manejo de la información no tiene que ver tanto con los hackeos. Existen y se presentan, pero con el paso del tiempo se han venido reduciendo, se han venido controlando con herramientas que las mismas organizaciones van implementando. El problema aquí, de repente, con esto es en nuestro equipo interno qué tanta información tiene sobre este tipo de situaciones como para prevenirlas y evitarlas y qué herramientas tenemos en la organización, infraestructura tenemos en la organización para evitar que los incidentes de seguridad se nos presenten. Y por eso presento siempre pues estas grafiquitas de PI, porque realmente nos dicen que el riesgo más alto en las organizaciones muchas veces tiene que ver con el cómo nosotros internamente manejamos nuestra información. Y cuando me refiero a la información, no me refiero únicamente pues a los correos electrónicos, a nuestra información bancaria, me refiero a toda la información que sea importante para la organización. ¿Okay? Entonces, por eso es importante pues trabajar de cierta manera, no nada más con un departamento de TI
que nos implemente un antivirus y que nos hagan respaldo, sino también con políticas internas que refuercen el correcto manejo, pues propiamente de los datos o la información que estamos manejando, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas causas relacionadas con la pérdida de información. Por ahí tenemos pérdida de laptops, ¿no? Bases de datos que se dañan en la parte de respaldos. Si se dan cuenta, la más baja es la de los respaldos. Cuando, por ejemplo, pues lo más fuerte está en las laptops que se nos dañan o se nos pierden o no las roban, o la base de datos que igual se nos dañan por alguna situación o no la manejan. ¿Quiénes son pues los principales actores en este tipo de situaciones? Pues muchas veces puede ser un usuario interno bien intencionado, pero con falta de información o con malas políticas, pero también tenemos, por ejemplo, usuarios internos que están molestos y que buscan alguna manera de desquitarse, o también tenemos, pues propiamente un hacker o un ladrón de información. Entonces, ¿qué sucede en una organización que no tiene políticas internas para controlar la información que maneja? Pues bueno, le estamos dando la oportunidad a cualquiera de estos tres a que puedan generarnos un problema de seguridad en la información que estamos manejando. Simplemente políticas como la de el uso de las laptops ahora con el caso de todo esto del trabajo remoto o del trabajo en casa, que hasta regulación ya laboral hay para esto. Podemos ver que si no tenemos políticas y si no tenemos una infraestructura real para monitorear el desempeño y el uso del equipo de parte de la organización o de la persona para la organización, pues podemos tener que pues use los equipos acceso a páginas que pueden ser riesgosas para la organización y pues de esta manera pues provoquen en la organización problemas en términos de pérdida o daños. Entonces, esta información que les estoy proporcionando no es información que yo haya generado, es obtenida de Symantec, de SET, de Accenture o de Ernst Young. Es decir, es información pues, de fuentes de cierta manera confiables que nos están diciendo pues hay que meterle recursos a la parte de la prevención, ¿sale? Ahora, en la actualidad, ¿qué pasa con las empresas? ¿Cómo están las empresas? O sea, por ejemplo, ¿cuáles son los controles que más comúnmente se utilizan? La mayoría de las empresas ya tienen controles de seguridad básicos, pues sí, pues, pero muchas veces la organización o el personal de la organización no lo conoce. Pocas cuentan con tecnología de cifrado de la información o controles para móviles. Por ejemplo, controles de acceso y autentificación, pues pocas también. Software antivirus, pues lo que en la mayoría de las organizaciones más se maneja. Los firewalls también, los EDRs, los sistemas de loss prevention y el backup information también, por ejemplo, son algunas de las herramientas que más se están utilizando con el fin de proteger la información. Entonces, ¿esto qué significa? Que ya hay controles normalmente implementados. La cuestión es cómo los administramos, ¿sale? Y es ahí donde vemos si realmente esto es efectivo o no. Y para, pues, ponerles algunos casos, ¿no? que podrían salir de los controles que están aquí. Imagínense, no sé si les ha pasado, muy probablemente sí, ¿no? Porque esto es algo que se presenta en diferentes lugares. Por ejemplo, Facebook de repente se da el caso de que llega alguien y se contacta contigo, haciéndose pasar por alguien que conoces con una fotografía del usuario o de la persona que tú conoces y te empieza a pedir información, pidiéndote dinero o pidiéndote alguna cuestión de apoyo y pues al final es un fraude. Entonces, esto puede aplicar pues dentro de la empresa también, ¿no? Entonces, las estafas de Facebook o de Twitter tienden a ser algo muy común que muchas veces no es algo que un antivirus pueda detectar, ¿vale? Pero que, por ejemplo, si nosotros tenemos controles en nuestros accesos a Internet para que no entren a este tipo de redes, pues puede ser algo que se reduzca bastante bien, ¿sale? Otro tipo de situaciones a las que nos enfrentamos en las organizaciones es el famoso phishing. ¿Han oído de este término, perdón? El famoso phishing, ¿sí? Muy bien, el phishing es muy común. Esta pues herramienta de ingeniería de social, ¿no? Pues lo que busca es mandar correos. Phishing viene como de pescar, ¿no? Entonces el término al que va esto del phishing es normalmente nos mandan, por ejemplo, es muy común que nos manden un correo electrónico donde nos solicitan información o no sé si les ha tocado que de repente les dicen, no sé, el IRS te requiere algo o Amazon te está pidiendo confirmación de ciertos datos y te ponen links. Entonces, este tipo de herramienta lo que busca es obtener información de nosotros
en la mayoría de los casos. En algunos otros lo que busca es instalar algún tipo de software malicioso también en nuestras computadoras y obtener información como tal. Entonces, el famoso phishing es una de las herramientas para hackear equipos y para obtener información de las organizaciones que con el paso del tiempo más ha crecido y más se ha utilizado, y que mucho tiene que ver, más que nada, con una, por ejemplo, que su efectividad tiene que ver con una mala comunicación interna. Por ejemplo, me ha tocado pues, nos dedicamos nosotros también aquí en la parte de capacitación y consultoría en algunos temas. Me ha tocado de repente llegar a, por ejemplo, agencias aduanales donde perdieron toda la información que tenían en su servidor porque el área contable, alguien del área de contabilidad, recibió un correo que decía descargar factura. Y entonces, como era del área de contabilidad, pues se le hizo muy fácil aplicarle el link ahí, y pues este correíto pues realmente era una factura apócrifa, no era ni siquiera una factura, nada más era un link. Y ese link descargó un virus que les encriptó toda la información que tenían en la computadora, y como esta computadora estaba en red, pues les encriptó pues toda la información que tenían en la red. Y eso significó no tener operaciones durante casi pues 2, 3 días. La gran ventaja que tuvieron en este caso en la agencia fue que tenían un sistema de respaldos que no se dañó y que no se había afectado, y pues el tiempo en el que tardaron en recuperar esta información pues fue más o menos, les decía, unos 3, 4 días, y les fue bien porque me ha tocado ver, por ejemplo, empresas que han perdido la información y a veces no la recuperan, o en algunos casos pues tardan hasta una semana o dos. ¿Okay? Ahora, dentro del algo que le llaman spear phishing, esta ya es todavía un poquito más específica, ¿no? Sigue siendo la misma idea de obtener información de una persona o de la organización, pero son correos que van mucho más dirigidos. El spear phishing ya va con tu nombre en algunas ocasiones. Por ejemplo, también ya va con alguna herramienta para o generarte confianza sobre quién te lo está mandando, de cierta manera. O también, por ejemplo, con el fin como de amenazarte, por ejemplo. En algunas computadoras, por ejemplo, de repente cuando entras a páginas de internet de uso público o que no son tan seguras, es muy común que estas tengan algunas cookies de rastreo y genere como avisos pues a los hackers. Estos hackers te mandan un correo, obtienen un poco de información, pues porque accesaste a esa página, y con eso te mandan un correo donde te amenazan y donde te dicen, oye, ¿sabes qué? Si no me depositas dinero a esta cuenta o bitcoins a esta cuenta, te voy a encriptar tu computadora y voy a publicar tu información, y hasta te dicen que van a sacar tus fotos personales y las van a publicar. Y son técnicas de amenaza para ver si caes y les compartes información. Entonces, al final son herramientas que le llamamos de enganchar al usuario por medio de correos, por medio de algún tipo de invitación o por algún tipo de información donde te requieren pues que compartas datos importantes de la organización. Pero así como esto, pues también está el whaling, ¿no? El whaling, que es lo mismo de cierta manera, pero que va más orientado a los directores, a los altos mandos de las organizaciones. Esto en particular ya son correos todavía mucho más estructurados, que traen ya sea ransomwares o virus, o que realmente quieren obtener información por parte de, de nosotros o de los usuarios, en este caso de los directores, pero que vienen, por ejemplo, como de entidades, pues que pueden ser de un interés específico para la organización. Una manera de identificar correctamente esto es, muchas veces los correos vienen con toda la información y pareciera que viene de una empresa en particular, pero cuando le das clic al correo o cuando le das clic al email que te lo mandó, pues es un email que viene de Gmail o con un número muy raro o con una estructura muy extraña, y eso te manda la señal de que aguas, ¿no? No lo abras. Entonces, este tipo de situaciones es importante, y pues primero que nada identificarlas, después comunicarlas para prevenir. Porque una vez que este tipo pues de herramientas de hackeo se aplican, es muy difícil pues recuperar todo lo que se perdió, ¿sale? Se pueden prevenir, pero una vez ya instaladas, pues realmente ya lo que hicimos fue compartir información o darle acceso a un ransomware o a un virus o a un troyano que realmente va a dañarnos nuestros equipos o va a provocar que nos puedan, pues de cierta manera, amenazar. ¿Ok? Eso es más o menos el aspecto aquí. ¿Órale? Muy bien.
Otro tipo de amenazas que tenemos en términos de seguridad de la información es el famoso malware. Y dentro del malware tenemos muchos tipos de malware. Tenemos los troyanos, ¿no? Que introducen un malware, que introducen un programa a tu computadora y empieza a generar algún tipo de daños. Tenemos los gusanos que se empiezan a comer información. Tenemos el ransomware que utiliza información para chantajearte, por ejemplo, que tiene que ver mucho con lo que vimos de los correos. Tenemos spywares que realmente lo que hacen es estar monitoreando el acceso a nuestras plataformas y obtener datos de nuestras plataformas en internet, perdón. Y tenemos el adware que realmente lo que está haciendo es mostrándonos continuamente publicidad sin parar y que esto pues al final pues le quita capacidad a nuestros equipos. Entonces hay muchos tipos de malwares. Los más comunes en la actualidad son los ransomware porque pues aprovechan para chantajearnos, nos bloquean información, nos roban datos y pues nos roban también la tranquilidad propiamente pues, en nuestras operaciones, ¿sale? Entonces todo esto es algo a lo que estamos expuestos, o sea, lo que le llamamos en términos de seguridad de la información, son las amenazas existentes en el mercado, ¿no? O en los medios o en la situación en la que nos encontramos operando. Tenemos que poderlos identificar, pero más que nada lo que tenemos que saber es qué información es la que estamos manejando dentro de nuestra organización, que puede ser crítica y que tenemos que proteger para sobre eso aplicar controles que reduzcan el riesgo de que este tipo de amenazas a las que nos vemos expuestos realmente se vuelvan realidades en las organizaciones, ¿sale? Y es ahí donde entra pues propiamente la cybersecurity o la seguridad propiamente. La cybersecurity es propiamente un conjunto de herramientas y prácticas que van orientadas a proteger todo lo que son nuestros activos de información, pero también los medios a través de los cuales manejamos nuestros activos de información, controlando, por ejemplo, redes, computadores, servidores, con el fin de que no vaya a tenerse pues, acceso de hackers o de alguno de estos tipos de amenazas a ellos y por lo tanto dañarnos. Normalmente se le conoce seguridad tecnológica o seguridad de la información y normalmente el ISO 27000 aquí es donde entra con su mayor enfoque y pues su priorización, ¿sale? Entonces, cybersecurity tiene que ver con todo lo relacionado con proteger la información que manejamos a través de nuestras tecnologías internas. Versión un poquito más amigable, ¿sale? ¿Qué es importante visualizar? Pues que la información no necesariamente en todos los casos se maneja de manera electrónica. También manejamos información impresa o escrita, también manejamos, pues obviamente, bases de datos, también manejamos correos, a veces tenemos videos corporativos, pero también tenemos la comunicación verbal, que es importante, en especial para información crítica. Entonces, todo esto, pues son medios a través de los cuales podemos manejar la información. La idea, ya pensando en términos de ISO 27000, la idea es proteger todo el manejo de la información desde los diferentes aspectos. ¿Qué podemos perder? Confidencialidad, integridad y disponibilidad, que son los principales aspectos sobre los cuales nos enfocamos en la seguridad de información. Tendrían que ir orientados sobre estos aspectos y pues podemos visualizar esto. Confidencialidad es, podemos perder que información estratégica, información sobre códigos, claves, accesos o cuentas se vea publicada o le llegue a las personas que no son correctas. Integridad es que los datos propiamente se nos dañen en la base de datos o se bloqueen o se borren, ¿no? Y disponibilidad es que cuando requieras la información no la puedas tener. Entonces, si esto es algo crítico en nuestras organizaciones, pues tenemos que empezar a tratar de implementar controles que vayan orientados a estos tres términos. Asegurarnos de que la información que sea importante para la operación y para la continuidad de la organización esté disponible para quienes la tengan que ver. Integridad, que la información que tengamos se mantenga confiable y sin daño y alteración. Y confidencialidad es que simplemente la información la vea quien la tiene que ver. Nadie más, nadie menos, ¿sale? Y esos son los tres principios en términos de la seguridad en la cual nos tenemos que enfocar. Nos podemos ir sobre esto, sobre algunos controles básicos en los que podemos trabajar. Uno, por ejemplo, pueden ser controles administrativos que van muy orientados a, por ejemplo, con el personal, hacerle consciente que la información es importante por medio de acuerdos de confidencialidad, por medio de políticas internas, contar con planes de sanciones para el uso adecuado del correo electrónico y determinar qué información puede o no compartir, monitoreo o políticas para el uso de los equipos, o políticas para el uso de correos y descargas de programas y también políticas para el control de acceso a sus equipos.
Y otro bien importante, pues la capacitación. Los controles básicos administrativos, si ustedes van con el departamento de TI, lo que les va a decir es, yo tengo software, yo tengo herramientas, pero la cuestión es que la gente no la sigue. Entonces, la mayoría de los problemas a veces internos en las organizaciones tiene que ver con que la seguridad, pensamos que depende del Departamento de Tecnologías de Información, pero la realidad depende de todos los que participamos y tener acceso a estos medios. Entonces, por eso estos controles administrativos se vuelven muy, muy importantes. Okay. De aquí nos vamos a otro tema, por ejemplo, que sería la infraestructura. Y aquí es checar, por ejemplo, ahora sí, con nuestro Departamento de Tecnología de Información, qué controles tiene, ¿no? ¿Qué tenemos instalado en nuestra organización para que la información esté protegida? Entonces, por ejemplo, el site donde tenemos los servidores que estén en condiciones óptimas y correctamente mantenido. Me ha tocado ver sites donde está el servidor que no tiene aire acondicionado, que tienen todos los cables hechos bolas, que les cae polvo continuamente a los servidores, y entonces pues lo que tenemos es un riesgo de que la información que tenemos almacenada ahí se nos dañe, y entonces también eso es peligroso. La parte de los proxies y los firewalls, pues es importante tenerlos instalados, porque con esto reducimos los ataques externos, ¿okay? Pero también nos sirve para evitar que nuestros usuarios entren a páginas de alto riesgo donde se pueden contaminar nuestros equipos. Entonces, estos son herramientas bastante importantes que tenemos que asegurarnos de que estén instaladas entre nuestros sistemas, al igual que los antivirus. Y aquí también es importante, hay de antivirus a antivirus. Me ha tocado organizaciones que le dicen a los operadores o al personal, descárgate el antivirus que tú creas más adecuado, y cada quien baja el que crea adecuado, y puede ser bueno, pero también pues va a depender de qué bajen y de dónde lo bajen. Entonces, es importante tener políticas internas para el manejo de los antivirus y tener una rutina de vacuna y de limpieza de los equipos. Bien importante el control de los accesos, que realmente los accesos sea algo, no nada más que se le dé a los usuarios para que entren a sus computadoras, sino que hay una política de uso de los controles de acceso y de cambio de las claves, ¿sale? Así como políticas que incluyan la confidencialidad de la información, de la información relacionada con los passwords y las claves de los usuarios. Muchas veces se les da su clave, pero la comparten entre todos, entonces ya no nos sirve realmente como un control de acceso. Bien importante también el control de licencias. Es muy común que de repente descarguemos aplicaciones que para la mejor operación, ¿okay?, de nuestros procesos, o por ejemplo que descarguemos softwares, no voy a decir piratas, pero de libre acceso, y que estos pueden ser de alto riesgo ya que no sabemos realmente cómo están protegidos o qué controles tienen. Entonces es bien importante que llevemos un control de licencias. Hagamos un inventario de las licencias que tenemos, de los softwares que requerimos, de las aplicaciones que se necesitan, y nos aseguremos de tenerlas correctamente, ¿sale? Mantenimiento de las redes y mantenimiento de los equipos es de suma importancia, y algo súper importante en términos de infraestructura: monitoreo del uso de las redes, monitoreo del uso del internet, monitoreo de las políticas. Si todo esto lo manejamos, es muy bueno en términos generales el control de seguridad que vamos a tener propiamente para los datos y la información que estamos manejando. Los respaldos, aunque muchos dicen, ay, es pérdida de información, los respaldos rescatan a las organizaciones en los momentos menos esperados, ¿sale? Entonces, por eso también el control de respaldo se vuelve algo interesante y algo muy importante. Acuérdense de que la prevención funciona cuando no se ve. ¿A qué me refiero esto de que la prevención funciona cuando no se ve? La prevención o las herramientas de prevención, si son efectivas, no vamos a ver incidentes ni problemas, o en su caso los problemas no van a ser tan problemáticos, ¿no? Cuando las herramientas de prevención no funcionan es cuando se generan crisis derivado de un incidente que no habíamos contemplado. Entonces, esto es importante comentarlo porque muchas veces creemos que prevenir no es bueno, porque pues al final nunca vemos el control, vemos nada más la burocracia que puede llegar a generar, más no el beneficio, puesto que la realidad no se presentan incidentes malos porque los cuidamos y los evitamos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien presente. La prevención, cuando funciona, o las herramientas de prevención en seguridad de la información, cuando funcionan, lo que sucede o lo que provocan es que todo fluya de manera normal, y por lo tanto a lo mejor no vemos su efectividad y consideramos que no son necesarias, pero la realidad es que son tan necesarias que provoca que precisamente pareciera que no. Y disculpen si ahí medio fui confuso, pero lo que me interesa es que veamos la importancia de la prevención. Y de aquí, pues un poquito resaltamos el phishing como una de las herramientas más comunes de robo de información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar el phishing? Bueno,
Uno de los aspectos más importantes es tener una política general sobre qué correos abrir y qué correos no abrir. Tenemos que confirmar, por ejemplo, que el correo que estamos recibiendo de alguien, pues sea de una cuenta conocida, monitorearla, esto con el fin de que, primero que nada, confirmemos el origen propiamente del correo, ¿vale? Entonces, eso siempre se tiene que hacer antes de descargar cualquier archivo, carga, documento que venga ahí, y mucho menos apretarle o darle clic a un link que venga relacionado al correo. Entonces, lo primero es asegurarnos de confirmar el origen. Es muy fácil verlo, ¿no? Muchas veces en el correo que nos está llegando con esta información, te dice Amazon, pero viene Amazon con puntos y bolitas, y cuando le pones ahí en el correo de Amazon, te aparece un correo muy exótico que nada tiene que ver con Amazon. Entonces, siempre confirmar el origen de un correo, de preferencia no entrarse o no abrirlo a fondo, simplemente ver el origen del correo para no tener que abrir el correo y borrarlo de manera inmediata. No descargar ningún tipo de aplicación de correos de los cuales no tenemos confirmado el remitente. Esto es bien importante y esto es algo que todos tienen que saber. Y si tienen dudas, que le pregunten al área de TI, ¿no? Y este tipo de políticas así de sencillas impactan. Ahora, muchas veces estos correos nos llegan por accesos a páginas no seguras, ¿sale? Entonces, ¿qué significa esto? Que ¿cómo puedo protegerme del phishing? Uno, poniendo políticas de a dónde no entrar, o poniendo proxies para que no entren o poniendo controles de acceso a páginas de internet para que no entren a sitios riesgos, ¿sale? Y esas son las herramientas generales para prevenirnos del phishing, ¿sale? Y esto es algo sencillo, práctico y bastante funcional, pero que requiere de rutinas de capacitación y de información en las organizaciones. La parte de los hackeos y la parte de la encriptación de información es algo muy común y la mayoría de las veces se da por un descuido en el abrir un correo. Entonces, el manejar información continua sobre estos temas, el capacitar a la gente, puede reducir los incidentes de seguridad. Aquí es donde entra, pues, realmente la parte del ISO 27000, ¿sale? ¿Qué es el ISO 27000? El ISO 27000 es una norma que nos habla sobre los sistemas de seguridad en la información, ¿sale? Y lo que busca el ISO 27000 es preservar la información que manejamos en la empresa desde el punto de vista de los tres términos que vimos: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Lo que le interesa a un ISO 27000 es darle confianza a tanto a las organizaciones como a los clientes de las organizaciones que la información que se está manejando ahí va a estar protegida de la manera más eficiente posible y con los recursos que la misma organización asigne. Y entonces esto le da mucha confianza a las empresas. Este tipo de certificaciones originalmente se orientó, o el ISO 27 iba muy orientado a los esquemas de los bancos, porque ahí se maneja mucha información confidencial y tenemos que darle seguridad a los usuarios. Pero con el paso del tiempo dejó de ser bancaria y empezó a entrar a las empresas, porque en las empresas manejamos mucha información confidencial tanto de nuestra gente como de la misma organización. Y entonces empezamos a tratar de reducir riesgos y en algunos casos manejamos información de la continuidad de negocio, como que, pues, estrategias de crecimiento, costos de los productos, hasta diseños de nuevos prototipos. Y si estas las perdemos, pues perdemos el negocio. Entonces, esto ha venido con el paso del tiempo implementándose en todas las organizaciones y a raíz del COVID y el uso del teletrabajo, pues esto se ha vuelto todavía más necesario para garantizar que a pesar de que no estemos en la planta, tengamos los controles necesarios para proteger la información que manejamos. Entonces, normalmente lo que le llamamos un ISMS, que es un Information Security Management System, va a coordinar a personas, instalaciones, ¿okay? Preservación de confidencialidad e integridad y lo que le llamamos aspectos relacionados con las regulaciones, que sea el cumplimiento con políticas de protección de datos personales y de seguridad de la información. Entonces, todo esto pues es lo que un ISO 27000 puede ayudarnos a cuidar. ¿Ok? ¿Sale? Bueno, hasta aquí vamos bien. Sí, perfecto. Ahora, algunos aspectos importantes. Para un sistema de seguridad en la información, lo más importante es identificar lo que es los activos, los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades. Un activo, ¿qué es? Algo que tiene valor dentro de la organización. Y en términos de información, pues es qué es importante de información a cuidar o a proteger. Por ejemplo, tenemos bases de datos con todos los costos de los productos, con los bill de materiales, pues eso lo tenemos que proteger. ¿Qué pasa si se daña esa base de datos? Pues simplemente no puedes cotizar o no puedes facturar o simplemente no puedes generar órdenes de producción. Entonces, pues eso es importante, eso es un activo de información.
Lo primero en un sistema de seguridad en el manejo de información es que hagamos este inventario de activos para que de ahí veamos cómo los manejamos y por lo tanto ver cómo los vamos a cuidar. Y de ahí identificar las amenazas. O sea, las amenazas vienen en relación a cómo manejamos esta información. Si yo manejo toda la información en un solo lugar, protegida y cuidada, pues va a haber menos amenazas. Pero si es de interés o de uso público, pues hay más riesgos, ¿no? Si tengo e-business o tengo páginas de internet donde comparto información con mis clientes y socios comerciales, pues tengo muchos más aspectos a cuidar, ¿sale? También hay que ver qué vulnerabilidades, qué debilidades tiene mi organización. Muchas organizaciones no tienen departamentos de TI, entonces eso es una vulnerabilidad. Se presenta un incidente y no podemos atenderlo ni corregirlo, ¿vale? Un ISO 27000, la ventaja que tiene es que se alinea de manera muy, muy sencilla, se alinea a lo que son las estructuras de los ISOs 9000, ISO 14000 e ISO 47000. Esto que vemos aquí es el modelo con el cual pues el ISO 9000 trabaja. Adivinen qué, pues la estructura es la misma. Tenemos la misma cantidad de cláusulas, la cláusula 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿no? Que son las cláusulas que aplican para ISO 27000. Lo único que cambia en un ISO 27000 son propiamente la parte de la planificación de los riesgos, porque van a riesgos en la información y hay que identificar los activos de información, y que los controles de seguridad van a ir sobre la información más que sobre la calidad del producto. Entonces, la estructura está pensada para que se pueda alinear a un ISO 9000. Un ISO 27000 es mucho más técnico que un ISO 9000 y tiene unos controles tiene unos controles que van muy orientados a la parte de tecnología de la información, pero esto, pues propiamente, pues esto nos ayuda a que propiamente la organización vaya eficientizando sus controles. La parte de la mejora continua en un sistema de seguridad es analizar los incidentes. O sea, por ejemplo, no sé si en alguna ocasión se han acercado con el área de TI y le han preguntado cuáles han sido los incidentes que hemos tenido de seguridad, cuántas veces han intentado tener un acceso no autorizado a nuestras redes, cuántas veces te solicitaron recuperar información de la base de datos o del respaldo. Ese tipo de incidentes nos dan una señal de qué tan vulnerable está nuestra operación, ¿no? Y hasta hay hacker éticos que se les llaman, que es contratar servicios externos de que vengan a evaluar qué nos pueden robar de información. Entonces, este tipo de situaciones entran en la parte de la mejora continua, que nosotros vayamos cuestionando si los controles internos que tenemos funcionan. Ahora, por ejemplo, algo que es muy común que pasa en las organizaciones es, pues mientras a lo mejor, por ejemplo, estoy trabajando en un ratito libre, en mi receso, meto a mi computadora y me pongo a ver, no sé, los costos de los vuelos de Volaris, o me pongo a ver los costos de, no sé, de los boletos en algún lado, o me puedo a ver videos en YouTube, o empiezo a ver un poquito de información. Pero ahí es donde entra la parte interesante. Muchas veces esas páginas no son las riesgosas, pero tienen links a páginas riesgosas. Y entonces, ¿qué sucede si yo no tengo políticas internas, donde entra la cláusula 8 de operaciones? Pues la gente lo hace sin considerar que es importante. ¿Y qué sucede si la gente no sabe que hay sanciones y que hay pérdida de información? Pues lo va a hacer y lo va a aplicar. Y esto nos lleva a que, como en cualquier sistema de gestión, lo más importante es definir qué queremos cuidar, ¿ok? Definir los controles a seguir, capacitar a la gente sobre ellos y de ahí monitorear el qué tan efectivos son los controles que implementamos. Y esa es la base de un sistema de gestión, pues por ejemplo, en un ISO 9000, pero también en un ISO 27000. Como les comentaba, el punto central de un ISO 27000 consiste en hacer un análisis de riesgo, donde tenemos que hacer un inventario de activos de información, que tengamos que ir a evaluar qué información es la que se maneja por áreas y qué medios se utilizan para manejarlas, para que de ahí podamos identificar sus vulnerabilidades, o sea, qué debilidades tengo en el área para el acceso a esa información o la pérdida de esa información, o en su caso, qué amenazas pueden existir para eso, y de ahí podamos nosotros estimar los riesgos. El análisis de riesgo aquí sí es totalmente diferente al análisis de riesgo que conocemos como FMA. ¿Okay? Aquí inicia sobre un inventario de activos. Y sí, la forma de evaluar los riesgos puede ser similar en términos de probabilidad y de severidad, pero la parte en la que nosotros identificamos los riesgos sí se vuelve diferente, porque tenemos que hacer un levantamiento detallado de qué información se maneja, en dónde se maneja, cómo se maneja, para que de ahí veamos qué vulnerabilidad tiene, qué amenazas tiene y podamos hacer una estimación formal de riesgo. Y la actividad más pesada de un ISO 27000 realmente está en esto, ¿sale? Si yo puedo
saber qué tengo que proteger y dónde estoy manejando la información, es fácil implementar controles. Y van controles desde infraestructura hasta administrativos, como lo que platicábamos en un principio como principios básicos de seguridad. ¿Vale? Todo esto pues va orientado precisamente a garantizar que la información sea protegida, que no se pierda, ya sea en papel o en electrónico. Y algo que tenemos que manejar es algo que le llama el ISO 27000, el SOA o el State of Applicability, que es la identificación de controles de seguridad. Que esto sale como resultado de la evaluación de riesgos. ¿Vale? Este modelo más o menos es la forma en la que se hace una gestión de riesgos. Entonces, la gestión de riesgos debe ser repetible, debe de ser confiable, tiene que estar hecho por los dueños de los activos de la información y tenemos que considerar pues todos los departamentos donde manejamos información. Entonces, el análisis de riesgos es una de las actividades más pesadas en un ISO 27000 porque de ahí vamos a derivar todos los controles que se disparan para la parte de la información. Okay. La ISO 27000 es una estructura chistosa en términos de que lo fuerte de la estructura o los controles fuertes ustedes se lo pueden encontrar en el anexo A que viene en esta misma norma, donde van a venir propiamente este listado de controles a implementar, desde controles de administración, de segregación de información, de manejo inteligente de las amenazas, comunicación con autoridades, que se manejan en total sobre estas 4 grandes temáticas, que serían organizaciones, o control sobre las organizaciones, control sobre el personal, control físico y control tecnológico. Y sobre esto vienen una serie de subcontroles. Y aquí, por ejemplo, si ustedes tienen acceso a esta norma, aquí es donde vienen los controles de manera genérica descritas. Cuando hablamos de hacer un State of Applicability o un SOA, lo que hacemos es, sobre la información que tenemos, ver cuáles de estos controles son los que necesitamos implementar para garantizar que la información está protegida. Okay. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, si yo me quiero certificar en un ISO 27000, tengo que pasar sobre estas etapas. Primero hacer un diagnóstico para evaluar qué tengo, ¿no? ¿Qué tengo de información? ¿Qué tengo de vulnerabilidades? ¿Cómo está mi organización? ¿Hasta dónde puedo llevar a mi organización? ¿Y hasta dónde quiero llevarla en términos de seguridad? De ahí tengo que iniciar con algo bien importante que es un proceso de sensibilización. El control de la información, aquí se vuelve un tema importante porque vamos a generar controles que podemos interpretar como burocráticos y que no son prioridad a lo mejor en términos operativos, pero que sí son prioridad en términos de continuidad de negocio. Y esto, pues, ¿qué significa? Que vamos a impactar, por ejemplo, en el controlar los accesos a las computadoras, que todos entren con su clave, que se bloquee, que le pongamos encriptación a los correos, empezar a meter ciertos controles que pueden generar un poco de impacto en la velocidad con la que hacemos nuestro día a día. Entonces, es importante sensibilizar para que la gente sepa el por qué. Una vez que hicimos esto, hacer un inventario y análisis de riesgo de activos de información para que de ahí podamos identificar los riesgos y empecemos con el desarrollo de controles. Una vez que estos controles se hayan desarrollado, pues tenemos que darles tiempo de implementación. Hay que capacitar a la gente sobre ellos, hay que asegurarnos de que se sigan y hay que hacer una auditoría interna. Una vez que se hace esta auditoría interna, se ven los resultados propiamente de ella, se revisa qué tan efectivo está siendo nuestro sistema, ajustamos lo que tenga que ajustarse, levantamos acciones correctivas y podemos decir que ya cumplimos con un ciclo básico para la certificación. Entonces, este periodo pues va a depender del tamaño de la organización, la complejidad de nuestros procesos y del tiempo en el que lo queramos hacer. ¿Sale? Entonces, son algunos de los puntos centrales que tendremos que cuidar. ¿Qué beneficios tiene el hacerlo? Pues la realidad es que primero que nada va a generarle confianza a nuestros clientes, accionistas y hasta nuestro personal sobre que la información que maneja de nosotros y que maneja de ellos está bien protegida y cuidada. Nos va a ayudar a reducir incidentes de seguridad, ¿sale? Vamos a reducir pérdidas de información, paros operativos, porque no nada más va sobre la parte de antivirus, sino también va la parte de una respuesta rápida ante una caída en un sistema. Entonces, el implementar un ISO 27000 puede tener muchos impactos, en especial si nuestra operación es business, e-commerce, o tenemos mucha interacción a través de software, sistemas o sistemas en red. Entonces, todo esto nos va a traer como beneficio eficientizar de una u otra manera. Entonces, el ISO 27000 puede considerarse una inversión que trae beneficios bastante altos, en especial cuando se nos han presentado ya incidentes de seguridad, ¿no? ISO 27000, ¿con qué es compatible? Puede sernos compatible con el OEA, con el ISO 9000, con la ley Sarbanes-Oxley, que es para la parte de los que cotizan en la bolsa. Okay, con ITIL en términos de
de seguridad de la información o de cuestión informática, y hasta con CityPad, que es algo que nos van a pedir de manera muy básica. Por ejemplo, tanto en OEA como en CityPad nos van a pedir controles de cybersecurity. Entonces, un ISO 27000 nos puede ayudar para reforzar pues muchas de las regulaciones que pudiéramos tener, pero también nos ayuda o se alinea, por ejemplo, con un ISO 9000. Y pues adivinen qué, pues esta es la información que les traía brevemente. Sé que hay mucho que se puede aquí explotar, desarrollar, y pues ahora sí que quedo en sus manos para cualquier duda, pregunta o comentario. Muchísimas gracias, René, por su presentación. Sí, tenemos algunas preguntas para usted. Voy a comenzar con la primera de ellas, que dice, ¿cuál es su opinión sobre los expertos en ciberseguridad? ¿En qué momento es oportuno contratarlos? Ok, miren, yo creo lo que les platicaba de hacer un diagnóstico. Un experto en cybersecurity, lo que va a hacer, muchos le llaman también hacker éticos, ¿sale? Lo que hacen es identificarte todas tus vulnerabilidades en términos de información, ¿ok? Y darte a ti un reporte. Obviamente hay que buscar a alguien que sea confiable, ¿no? O sea, no hay que, aquí sí, lo barato sale caro. Y no me refiero a que se vayan por lo más caro, pero que sí se vayan a buscar a alguien que tenga las credenciales y que tenga propiamente certificaciones y que les obligue como primera entrada a firmar un contrato de confidencialidad con lo que va a encontrar y va a manejar. Pero sí es importante que se haga de entrada como un diagnóstico, ¿sale? Porque si no, realmente, si no estamos familiarizados con cuestiones de IT o de tecnologías de información, pues algo que puede suceder es que tengamos sesgo en la información. Y cuando viene un experto, cuando viene algún externo que tiene conocimiento en esto, nos puede dar muchos puntos y áreas de vulnerabilidad. Entonces, pues mi recomendación aquí sería contratar un servicio de evaluación y en función de lo que encontremos y en función de lo que veamos, determinar si nos conviene tener a alguien de planta en términos de seguridad de la información. Ahora, si ustedes tienen OEA CityPad, pues es pues, importante irlo visualizando porque es un requisito dentro de los estándares de seguridad. Si tenemos muchos servidores, si tenemos información crítica, pues yo les diría que es una inversión más que pues, un costo, ¿no? Claro, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, la dinámica digital está en constante evolución. ¿Cómo poder protegernos de la inteligencia artificial que eventualmente puede decodificar nuestros accesos? ¿Cuál es su opinión? Miren, ya existen muchos, ¿cómo se llama? Muchos, pues no inteligencia artificial, pero ya hay muchos bots o muchos sistemas que están buscando las vulnerabilidades de nuestras redes, de nuestros sistemas y que están continuamente bombardeando para ver dónde está la debilidad. Con la parte de la cybersecurity, o con la parte, perdón, de la inteligencia emocional, perdón, ando cruzado con los cables aquí, de la inteligencia artificial, perdón, sí es importante pues reforzar todo esto, porque miren, mucho sí tiene que ver con las redes y mucho tiene que ver con nuestra información, pero también un factor muy importante, o al final el que acaba dándole el acceso a todo es nuestro personal. Entonces, tenemos que mantenernos actualizados. Y ahí es donde caemos un poco en la pregunta anterior, ¿no? Necesitamos a alguien que nos mantenga actualizados en las herramientas. Así como están saliendo inteligencia artificial que puede utilizarse para hackear, también está utilizándose en el desarrollo de sistemas antivirus, de monitoreos y de controles. Entonces, tenemos que estar también nosotros actualizándonos. Tenemos de cierta manera que dejar de ver al departamento de TI, con todo respeto, sin intención de ofender, como un área que va a ir a destrabar equipos, a limpiar y aplicar el antivirus. O sea, tenemos que verlo como un departamento estratégico en una organización. ¿Okay? Con el paso del tiempo, los departamentos de IT dejaron de ser departamentos de mantenimiento a ser departamentos de continuidad de negocio. Y así los tenemos que visualizar, y más con esto de la inteligencia artificial. ¿Esto qué puede significar? Que a la hora de los ataques van a ser más efectivos. Eso es lo que puede realmente traer como resultado esto. Y por ejemplo, si tenemos muchas vulnerabilidades en nuestro sistema, pues va a ser muy fácil que cualquier inteligencia artificial o ni siquiera tan inteligente ni tan artificial, hasta medio usuarios comunes y corrientes, puedan acceder a información confidencial y bloqueárnosla. Simplemente les comentaba, la mayoría de los incidentes de pérdida de información lo hace gente de la empresa. Los incidentes más fuertes de pérdida de la información lo hace gente que está dentro de la organización y que está molesta y que como no hay políticas, borra archivos. Entonces,
yo les diría, enfóquense un poquito más en otro tipo de controles y sí vayan buscando actualizarse con este tipo de temas para ver qué va saliendo y sobre eso se vayan actualizando. Ok, muy bien, muchas gracias. La ¿Vale? siguiente pregunta dice, ¿qué tanto de realidad o ficción es que los rusos están detrás de ataques cibernéticos? ¿Realmente están tan avanzados contra países igualmente tecnológicos como Estados Unidos o europeos? Pues sí, sí hay muchos casos de esto, o sea, sí hay muchos, hay muchos ataques de Rusia en particular, pero hay de todas partes del mundo. Entonces, sí, el área de TI te puede decir en los monitoreos qué es lo que más ataca, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué hay de cierto que si te conectas en esas torres de carga eléctrica públicas en aeropuertos vía cable USB, pueden hackearte o acceder a tu información de tu celular? ¿Sí es cierto y qué se puede hacer? Bueno, las redes públicas en las que nos conectamos pueden ser mucho más vulnerables que una privada, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, porque pueden estar más sujetas a amenazas. ¿A qué me refiero? No es lo mismo tener un solo punto de contacto a 500 puntos de contacto, ¿no? Entonces, muchas veces las organizaciones que ofrecen Internet eh, público no tienen controles tan estrictos de seguridad como lo tiene propiamente una empresa, ¿no? Entonces, pues sí, son más vulnerables. No significa que en automático ya te hackeen y te vayan a bloquear, pero por ejemplo tú puedes poner en tus redes o en tus controles internos que haya un monitor especial de esas redes públicas a las que te estás conectando. Y hasta el mismo Windows te lo identifica cuando te vas a conectar y te dice, oye, esta es pública, esta es privada, aplicas tu firewall más estricto. Y pues sí es importante que tengamos este tipo de precauciones. Ok, muy bien, gracias. La siguiente pregunta dice, ahora ya la inteligencia artificial puede replicar nuestra voz, incluso replicar un video de uno diciendo algo que no se dijo. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, aquí hay muchas cuestiones. Por ejemplo, sí pueden replicar nuestra voz, pero ya si te vas en términos legales, puedes buscar peritos que te ayuden a hacer evaluaciones de los audios para ver si son editados artificiales. Sí existen las herramientas para hacerlo, pero ya en términos de seguridad en la información, por ejemplo, si quieres utilizar la voz como un sistema de acceso o confirmación de algo, pues es importante que lo validemos no nada más con un solo medio, ¿no? Por ejemplo, antes nada más utilizamos una clave de acceso y una clave de acceso que no cambiábamos, ahora pues es importante complementarlo. En el caso pues, de la voz, pues la parte más importante es a quién le estás compartiendo tu voz. Y suena medio ridículo lo que estoy diciendo porque hablamos todos los días, ¿no? Pero si estás mandando audios a gente que no conoces o estás mandando audios a través de algún tipo de correo electrónico, algún tipo de video, pues es más fácil que clonen y utilicen tu voz. Pero si no le estás manejando como una herramienta pública, ¿vale? Pues menos. Y aquí también vienen políticas para el uso de las redes sociales, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿existe la capacitación y adiestramiento para la creación dentro de las empresas de auditores internos en ciberseguridad o Black Belts en este tema? Bueno, el Black Belt tiene que ver más con una certificación Seis Sigma, ¿no? Pero sí que es control de variaciones. En el caso de este tipo de temas, hay auditores internos, auditores líderes en ISO 27000 y esto incluye parte de los controles de cybersecurity. Entonces, las personas que son auditores en este tema o que se capacitan como auditores salen con un perfil muchísimo más crítico. También hay certificaciones relacionadas con cybersecurity, como el caso de que les platicaba de los ethical hackers, ¿no? O hackers éticos, que son certificaciones formales de cómo identificar vulnerabilidades en una organización. Entonces, sí hay, vendría siendo la de hacker ético y está la parte de auditores internos en ISO 27000 y auditor líder en ISO 27000, que es más profesional, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, si ya tengo mi ISO 9001, ¿qué procesos adicionales tengo que incluir para evitar redundancia en la implementación del ISO 27000? Pues son varios controles. O sea, de entrada, el ISO 9000, como les comentaba, va orientado a la calidad. Y en el caso de ISO 27000 va orientado a la información. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agregar un análisis de riesgo, una identificación de activos de información,
un inventario de activos, el análisis de riesgo de estos activos y de ahí controles orientados a esto. Y un ISO 27000 puede estar de cierta manera como un tipo de paraguas sobre el ISO 9000. ¿A qué me refiero? Pues yo voy a tener un procedimiento de cómo hacer una operación, pero si eso es confidencial, lo voy a restringir y lo voy a proteger. Yo voy a tener reportes de inspección, por ejemplo, en términos de ustedes que son del sector aeroespacial, ¿no? A lo mejor tengo trazabilidad del producto y planos que son ITAR, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ah, pues lo tengo que proteger, o sea, eso no lo puede ver nadie, ¿no? Y entonces tengo que proteger correos electrónicos, bases de datos, políticas de confidencialidad con los empleados. Entonces, esto lo que trae una serie de controles por arriba de los controles operativos, controles más administrativos para que vayamos nosotros a garantizar que ese tipo de información no se pierda. Entonces, nos va a generar como una capa de documentos diferentes a los que tenemos en calidad. Pero, por ejemplo, esquemas de auditoría, de revisión de la dirección, pueden ser muy similares. Esa es como la ventaja que puede tener. Ok, muy bien, gracias. Nos preguntan también si existe alguna asociación u organización de cibernautas o de ciberseguridad. Pues sí hay asociaciones relacionadas con tecnología de la información. Por ejemplo, me ha tocado ver les platicaba de los ethical hackers. Hay una asociación de ethical hackers donde se reúnen precisamente para pues, hablar de algunos de estos temas de seguridad. Hay comités orientados a esto en algunas organizaciones. Se pueden acercar también a grupos relacionados con tecnología y desarrollo de softwares. Y es ahí donde normalmente estos temas atacan. Ok, muy bien, gracias. Tenemos una pregunta más que dice, Orion Registrar es un certificador o implementador del sistema ISO 27000. Orion formalmente es una casa certificadora, ¿okay? Una entidad de evaluación, ¿no? O sea, lo que hacemos es ir y evaluar el cumplimiento con la ISO 27000. Aquí, pues, la parte de la implementación, pues lo tiene que hacer un despacho de consultoría, ¿no? Una asesoría. En este caso, por ejemplo, yo trabajo para Orion como auditor, ¿ok? Pero formalmente no soy, o no estoy, digamos, ¿cómo podemos decirlo? Soy un auditor contratado por ellos, ¿sale? Pero pues lo importante aquí en este caso sería, para que no hubiera, por ejemplo, conflicto de intereses, buscar un despacho de consultoría que te apoye en este tema, ¿sale? Y hay despachos de consultoría, por ejemplo, en el caso por mi parte, contamos nosotros también con un despacho, pero también hay otros despachos que hacen este tipo de servicios, ¿ok? Va a depender también de lo que quieran ustedes hacer. El ISO 27000 es certificable, ¿vale? Pero también realmente lo importante es la aplicación de los controles, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden aplicar los controles y ya determinar si les conviene la certificación o no. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Esta es la última pregunta que teníamos. Gracias por sus comentarios. Le regreso la palabra una vez más por si tiene comentarios finales o de conclusión antes de dar por finalizada la sesión. No, pues más que nada, gracias, perdón, por el tiempo. Comentarles que todo esto de la seguridad de la información, muchas veces pensamos en términos de hackeo como lo más importante, ¿no? Cuando el hackeo a veces lo hacemos internamente, ¿no? A veces el daño en las organizaciones lo realiza el personal interno y no con la intención de hacerlo, ¿no? Muchas veces por descuido o por falta de información. Entonces, aquí uno de los aspectos importantes en materia de seguridad es que sepamos qué tenemos para que de ahí sepamos cómo proteger, ¿sale? Si sabemos qué tenemos, cómo lo manejamos, entonces es más fácil saber cómo controlarlo, cómo cuidarlo y garantizar pues que lo que estemos ahí con toda la información pues va a estar cuidada y no va a haber afectaciones en la continuidad de nuestro negocio. No pensemos que con un antivirus ya se quitó todos los problemas, realmente debemos de reforzar nuestras políticas internas, cuestiones administrativas y hasta evaluar nuestra infraestructura para garantizar que la seguridad está bien protegida. Entre más tecnológico sea tu proceso, entre más información confidencial y crítica manejes, pues más controles deberíamos de tener para evitar riesgos. Una fuga de información de un diseño de un producto o de una información de un cliente que es confidencial puede provocarnos el cierre del negocio. Y si lo vemos desde ese punto de vista, el prevenir que suceda, pues puede ser bastante barato, ¿no? Claro, muchísimas gracias por la información que nos brinda el día de hoy. También el presidente del clúster aeroespacial dará sus comentarios finales. Adelante. Muchas gracias, Anita. Qué interesante plática, René. Como bien dices, todo un sistema de gestión
y control en el caso de este particular cuidado que debemos de tener en la industria, porque somos nosotros, como bien comentas, los que muchas veces de manera involuntaria o sin saber cometemos ese tipo de errores, ¿no? Y estamos exponiendo no solamente nuestra información, sino la viabilidad de nuestra empresa. Tema complejo, pero muy real. Hacia allá vamos, la tecnología hacia allá nos está llevando. Escuché mucho el tema de inteligencia artificial, lo cual me hace pensar que ahí es donde eventualmente este tipo de bots o este tipo de robots van a empezar a impersonar no solamente nosotros, sino van a obligarnos o van a movernos hacia otra dinámica en la que no estamos preparados. Y yo creo que en la medida que podamos entender qué tipo de riesgos y el costo de los mismos implica para los individuos que de ahí comemos, de nuestra propia organización, de ahí le damos un sustento a nuestra familia, pues es lo más importante que tenemos que cuidar. Y más ahora que estamos expuestos precisamente a todos estos vaivenes de información que fluyen por todos lados. Ya no nada más se trata de nuestro trabajo, se trata de nuestro hogar, se trata de estas aplicaciones que tenemos en el celular, que muchas veces las bajamos porque nos sugieren o nos piden que lo hagamos, o algún amigo, según esto, nos recomienda, que al final ni siquiera es un amigo, es un hackeo que se hace a tu celular y que te dicen, oye, hola, conéctate, te invito, hay un premio, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones nos ayudan a veces a aterrizarnos porque perdemos proporción, perdemos dimensión. Yo te agradezco, René, la plática, el tiempo que nos dedicaste. Le agradezco a todos los que estuvieron conectados. Veo muy interesante la conexión a través de Facebook vía streaming y por otro lado a la industria que pues siempre está muy preocupada, más en esos temas sensibles de tecnología y de acceso, porque es lo que más cuidamos nosotros en el sector aeroespacial y más con la industria de defensa que tenemos aquí en la región vinculada a la zona, a la costa oeste de los Estados Unidos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por conectarse. Anita, como siempre, mis respetos a tu moderación. René, nuevamente, y nuestro buen amigo y aliado y miembro del clúster, Carlos Peña, de Orion Registrar. Muchísimas gracias a todos. Anita, te regreso el micrófono. Gracias. Solo para agradecer una vez más a todos y a René por su tiempo dedicado e invitarlos todos los jueves a las 8 de la mañana en horario de Baja California a conectarse a nuestros webinars especializados. Que tengan muy buen día a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, buen día.